Bueno, me voy a presentar, soy Jefferson. Y básicamente lo que voy a un poco disertar es el tema de la introducción al Deep Learning. He estado viendo algunos que todavía no han visto Machine Learning. Creo que sería interesante que lo vayan revisando para que todos los conceptos vayan entrando, ¿no?, de manera más fácil. Y bueno, la mayoría ya tiene como que un poco de experiencia con Machine Learning. Y bueno, es como que indispensable, ¿no?, para darle línea a todo el curso. Bueno, básicamente la introducción es de cómo esto motiva, ¿no?, a lo que queremos llegar. Entonces, Andrew Ng, y además esta frase es muy utilizada incluso por otros ponentes en otras charlas, consideran, ¿no?, la inteligencia artificial como la nueva electricidad. ¿Por qué? Porque básicamente es la que ahora está cambiando muchos rubros, ¿no? El rubro de la tecnología, el rubro de manufactura, de salud, de comunicaciones. Y es que ahora, con la cantidad de datos que existe, ya se puede generar nuevos modelos, se puede tomar decisiones en función a todo ello, ¿no? Y consideramos que ahora, gracias a la computación en la nube, IoTs, otros sistemas de información que se han ido desarrollando a lo largo de los últimos 20 años, han generado suficiente data para que sean procesadas, ¿no? Y estas, a su vez, sirven como para poder alimentar, ¿no?, al modelo y poder tomar decisiones, ¿no?, haciendo un ente inteligente en ese aspecto. Entonces, nosotros consideramos, o bueno, el autor considera que la inteligencia artificial está tomando cabida básicamente en todo, ¿no?, en todas las áreas, y es básicamente un paso muy agigantado para la humanidad, ¿no?, ya que corresponde o involucra una transformación bastante grande. Entonces, básicamente, lo que vamos a ver en este curso de especialización, yo lo había mencionado Yoshimar, es básicamente estructurado en varios cursos, ¿no?, porque esta es una especialización, ¿no?, en las cuales estas primeras 4 semanas se van a ver el tema de redes neuronales y deep learning, ¿no?, y en el cual se van a desarrollar básicamente una clasificación de, en este caso, unos gatitos, ¿no?, a través de imágenes, ¿no? Y hay que considerar que los datos pueden ser estructurados, ya sean, no sé, tablas, ¿no?, en las cuales va a permitir hacer, no sé, una predicción, ¿no?, y tienen una estructura de datos definido. Y, por ejemplo, los datos no estructurados, como son las imágenes o los videos o los audios, ¿no?, que no tienen en sí una estructura de datos determinada y que ya se utilizan algunas técnicas para poder considerar este tipo de datos o tratarlos. De ahí tenemos, en el segundo curso, se toca el tema de la optimización, ¿no?, de redes neuronales, una mejora usando hiperparámetros, regularización, optimización y básicamente algunas ventajas que pueden mejorar nuestro modelo. Y para esto son otras 3 semanas que se van a trabajar en este curso. De ahí se va a ver cómo nosotros debemos estructurar Machine Learning, ¿no?, desde cómo nosotros debemos dividir nuestra data, desde entrenamiento, validación, ¿no?, o desarrollo y el test. Entonces vamos a ver algunas técnicas en ese aspecto, ¿no? Y además que se va a ver, ¿no?, va a definir cómo son las red end-to-end, ¿no? Y después se va a ver las famosas CNNs, en las cuales básicamente son trabajadas generalmente con imágenes, ¿no?, para extraer información a un dato más comestible, por decirlo así, ¿no?, para una red neuronal. Y Natural Language Processing, básicamente enfocada en secuencia de modelos, ¿no? Porque básicamente trabajas con Natural Language Processing porque nosotros cuando trabajamos con texto hay una secuencia, ¿no? Entonces considera las palabras anteriores o palabras posteriores para hacer una predicción o un análisis de sentimiento o, por decir así, un machine translation, ¿no? Una traducción. Entonces, para eso también se utilizan distintos modelos como son los famosos RNNs, las LSTM o las RUT. Bueno, entonces dentro de este curso que vamos a llevar, que son 4 semanas, estamos en la semana 1, o sea, la introducción, que justamente es lo que voy a exponer, ¿no? En la siguiente semana ya empieza el tema de la programación básica de redes neuronales, después programación de las redes neuronales con una capa oculta,
Y finalmente, ¿no? Las redes neuronales, ¿no? Que tienen muchas más capas ocultas. Y básicamente con eso se cierra este curso, ¿no? Que serían 4 semanas. Entonces, básicamente, nosotros partimos de qué es una red neuronal. Bueno, una red neuronal, y seguramente muchos lo saben, es un modelo matemático, ¿no? Que está inspirada en la red biológica humana. Entonces, nosotros vamos a partir desde los datos. Acá tenemos un problema de host prediction, en el cual vamos a tener una cantidad de datos. En este caso son 6 datos, los cuales estamos observando, en el cual tenemos como parámetros de entrada el tamaño de la casa, y nosotros queremos predecir el precio de la casa, ¿no? Entonces, para hacer esto, lo que nosotros podríamos hacer es hacer esta regresión lineal, ¿no? En este caso se considera que los valores, tanto como el tamaño de la casa y el precio, no van a ser negativos. Entonces, vamos a evitar los valores ceros ahí, y vamos a tener esta función, que básicamente es una función lineal, pero desde un cierto punto, básicamente va a ser cero. Y, bueno, esta función es muy conocida como ReLU. Este tema se va a ver más adelante, como lo dice en el video, y se va a profundizar. Y bueno, básicamente esta es una función de activación que permite a una red neuronal poder hacer una sincronización, ¿no? Entre los datos de entrada y la etiqueta. Entonces, acá tenemos una red neuronal, ¿no? Tenemos la entrada, que es el tamaño de la casa, y esta neurona, ¿no? Que básicamente para poder, va a tener una función de salida que va a determinar, ¿no? El precio, la predicción de lo que estamos buscando. Bueno, básicamente hablamos de una red neuronal de manera unitaria que puede ser poco útil, pero cuando nosotros trabajamos con más neuronas, como que el problema se compleja, pero podemos conseguir o podemos redimensionar o desarrollar de repente problemas mucho más complejos y obtener buenos resultados. En este caso ya no tenemos ya una sola entrada, entonces estamos trabajando con 4 entradas. Ahora tenemos el tamaño, tenemos el número de baños, tenemos el zip code, ¿no? el código postal, y tenemos ¿cómo se diría en español? Como que si la zona es rica, algo así. Entonces, tenemos estas características que va a permitir alimentar a nuestra red, ¿no? Entonces, a su vez, tenemos Y, que es el precio, ¿no? Y que básicamente son los datos que necesitamos para poder hacer nuestra predicción. Entonces, solamente con X, que son los valores de entrada que nosotros estamos manejando, y con Y, que es los datos etiquetados que nosotros tenemos por future, entonces podemos hacer este modelo, en el cual nosotros podemos hacer una combinación tanto entre distintos futures. En este caso, por ejemplo, el size of neurons, hacemos una combinación lineal de estas con la primera neurona y obtenemos el tamaño de la familia. Entonces, estas funciones, estas combinaciones lineales se van representándose en conceptos más abstractos, ¿no? Entonces, cada vez que se haga una combinación lineal, como que se va ajustando a ciertos parámetros o ciertas situaciones de las cuales nosotros por defecto no lo consideramos, sino la red neuronal lo va aprendiendo, va obteniendo esos patrones de manera automática, ¿no? Entonces, estos parámetros se van buscando automáticamente, y eso de repente es lo más maravilloso de una red neuronal. Se van ajustando en función a los datos que nosotros estamos teniendo, y estas funciones se van ajustando, se van desarrollándose, van tomando forma para poder tener un resultado óptimo, ¿no? Y se van ajustando según vayan pasando las iteraciones o dando más ejemplos y ajustándose esos pesos, ¿no? Entonces, vamos a hacer el forward, que se va para adelante y para atrás para optimizar los precios, actualizar los pesos. ¿Ok? Entonces, acá tenemos la red neuronal, básicamente ya en manera de grafo. Y tenemos los valores en los cuales vamos a determinar como infinite features los valores de entrada. Luego las unidades ocultas, que vendrían a ser esas donde se van a desarrollar las funciones de activación.
Y básicamente, esos son los elementos indispensables para poder hacer una predicción a través de una red neuronal. Esto es una función básica, ¿no? Porque esto se puede acomplejar un poco más, dependiendo de los datos, a los parámetros, a distintas cosas que se pueden poner, ¿no? Y depende del problema que se tenga. Entonces, pero básicamente estos son los parámetros más importantes, el core, por decirlo así, de una red neuronal. Entonces, y esa es la manera para poder hacer una predicción. Ok, no sé si se ve acá. Acá en el Playground, es una página web, de repente algunos ya lo conocen ya. Entonces, es una página web en la cual se puede... A ver, luego voy a compartir esa página desde acá. A ver, un momentito, por favor. No voy a compartir esa pantalla para mostrarles algo. Ya. Esta página es una simulación, así decirlo, online, ¿ya? Donde nosotros tenemos, bueno, lo más importante que son los datos. Acá, por ejemplo, tenemos distintos datos dispersos en una nube de datos. Entonces, tenemos acá, por ejemplo, concéntrico, acá algunas distribuciones, acá conexiones gaussianas y acá una espiral. Entonces, básicamente, problemas así es que se van a presentar normalmente, ¿no? Y nosotros básicamente vamos a tener dos filters, en este caso va a ser X1 y X2, ¿no? En las cuales vamos a poder monitorear o manipular distintos tipos de capas, ¿no? Capas ocultas. Entonces, hay que considerar que nosotros consideramos capas ocultas ya desde lo que no pertenece a los datos de entrada, que son las X, que son en este caso los datos, y la salida, ¿no? Las Y, que es lo que estamos buscando predecir. Entonces ya los valores que estamos buscando es básicamente los de acá, ¿no? Queremos ajustar en función de los datos que tenemos. Entonces vamos a hacer alguna prueba para poder hacer alguna simulación. Acá hay algunos parámetros, por ejemplo, el learning rate, la regulación, el tipo de problemas, si es clasificación o regresión, que se van a ver más adelante. Así que si algunos todavía no están familiarizados con ese tema, lo van a ver más adelante. A lo que quiero ir es la manera como pueden de repente jugar también con esta página web más adelante, ¿no? Para que vayan probando distintos valores o filters. Es bastante didáctico, además no necesitas programar, solamente tienes que ser analítico y entender básicamente cómo funciona por dentro esto. Entonces, nosotros vamos a trabajar de repente con una función de activación ReLU, que es la que había mencionado anteriormente, y vamos entrenando, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá este valor, y vamos entrando y vemos cómo se va ajustando en función a cada iteración que enviamos, ¿no? Entonces, estos valores se van ajustando, son como que funciones lineales, y acá, en cada función de activación, que en este caso es una función ReLU, se van ajustando sus parámetros, ¿no? Están yendo para atrás y para adelante, hasta el punto de que consiguen una recta, en este caso, esta recta es la que está consiguiendo separar los datos X y con los datos X1 y X2 respectivamente, para poder conseguir, ¿no? Una clasificación adecuada. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, nosotros probamos con modelos un poco más complicados, como las de, no sé, como la espiral, o como bueno, la espiral es la más complicada en este caso. ¿Ok? Entonces, de repente no, va a ser un poco más difícil para la red, ¿no? Para el modelo poder hacer la predicción, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo voy aumentando de repente más datos, más capas? Entonces, tengo acá más funciones de activaciones que se van a ir ajustando, ¿no? En función al número de capas que tengo, ¿no? Y es básicamente se va a ir ajustando en función a esos datos. Y más adelante lo vamos a ver también, mientras más datos tengas o más neuronas tengas, va a ayudar a que nuestro modelo tenga o obtenga los resultados que nosotros queremos. Pero va a haber una dificultad, ¿no? De que el modelo va a demorar, va a tener problemas para de repente converger, para conseguir un resultado, y puede que si no tienes los recursos necesarios, demore 1 o 2 días. Entonces, de repente, desde ese punto de vista, es una de las ventajas que tiene Deep Learning, ¿no? Pero ahora, con la facilidad de tecnología, con el uso de GPUs, TPUs, ya estos modelos se van ajustando y siendo más rápidos, ¿no? Entonces, acá está forzándose un poco el modelo. Si se dan cuenta, se va ajustando un poco, ¿no? A la espiral. Realmente es un modelo muy complicado y conseguir
ese tipo de resultados con una sola red no se va a poder, o perdón, con una sola neurona no se va a poder. Tienes que acomplejar, tienes que darle más capas, más unidades ocultas para que puedan converger, ¿no? Y clasificar los datos que realmente nosotros queremos, ¿no? De repente más adelante pueden jugar más con estos valores. No los quiero marear con los otros temas porque recién los vamos a ver, pero de repente sirva como un punto para regresar, ¿no? Y ver cómo funciona cuando trabajamos con distintas funciones de activación, ¿no? Con función tangente, sinoidea, lineal, ¿no? Y qué representan estos, ¿no? En distintos casos, ¿no? Y tanto cómo funcionan las regulaciones y el rate de regulación, ¿no? Y el tipo de clasificación que tenemos. Entonces, es cuestión, ¿no? De que cada uno lo vaya revisando. En la descripción de estas diapositivas hasta esta página web, para los que no nos han visto, seguro algunos ya lo han revisado. Y bueno, continúo con las diapositivas de Andrew. Bueno, básicamente de lo que esta parte habla es más o menos cómo se va desencadenando el rendimiento de una red neural. Entonces, acá nosotros vemos, bueno, un gráfico donde tenemos la cantidad de datas, ¿no? Que lo vamos a representar por M, ¿no? Número de filters, y el performance, ¿no? O el rendimiento. Entonces, nosotros tenemos esta gráfica en las cuales, si trabajamos con cualquier algoritmo tradicional de Machine Learning, como SVM, una regresión logística o una regresión lineal, entonces vemos que desde un punto de inflexión, hay un punto de inflexión en los cuales ya tienes una gran cantidad de datos, pero tu rendimiento no cambia. Pero sí, al inicio sí hay una consideración, ¿no? Entonces, de esa manera podemos concluir, ¿no? De que tenemos más data, pero el hecho de tener mucha data no va a involucrar que nuestro modelo sea mucho mejor. Entonces, no es así siempre, sobre todo no con Machine Learning tradicional. Ahora, nosotros tenemos, por ejemplo, distintos modelos. Por ejemplo, ahora está graficando las otras redes neuronales, ¿no? Hablamos de las pequeñas redes neuronales, de repente con pocas neuronas. Entonces, podemos ver que su performance es mucho mejor a mucho más cantidad de datos obtengamos, ¿no? Y si, por ejemplo, la red ya es como la red neuronal ya es mediana, entonces igual va subiendo, ¿no? Y así sucesivamente hasta tener una gran red en el cual nosotros tenemos básicamente mucha información y el performance aumenta demasiado, ¿no? Pero esto tiene un costo, ¿no? Obviamente el costo computacional, que mientras más grande es la red, más tiempo va a demorar en entrenar, y para algunas personas, dependiendo del tipo de datos, puede ser un problema. Entonces, nosotros tenemos acá, básicamente en el círculo, algo muy importante que resalta es difícil determinar cuando nosotros tenemos poca información, ¿no? Cuando tenemos poca información, no va a depender mucho del modelo, sino va a depender mucho de cómo tú trates la información, ¿no? El feature in general. Entonces, si tú, por ejemplo, tienes pocos datos y haces poco trato de información, ¿no? Y utilizas una red neuronal versus una SVM, si con un SVM has hecho un mejor feature engineering, entonces lo más probable es que tu SVM tenga mejor performance. Entonces, sobre todo en esos casos, es muy importante resaltarlo, ¿no? Y bueno, y eso es muy común porque tú cuando trabajas con imágenes médicas, pues tú tienes poca data. ¿Y por qué hay muchos papers, hay mucha gente o muchas empresas que priorizan trabajar con handcraft, o sea, sin deep learning? Porque justamente tiene ese tipo de performance, ¿no? Hay poco data, nosotros necesitamos obtener un buen performance, entonces trabajamos, ¿sabes qué? Con handcraft y un SVM para clasificar. Y eso es lo más común cuando trabajas con poca data y con imágenes médicas, ¿no? Pero bueno, esto se va reinventando, ¿no? Porque ahora hay algunas técnicas, ¿no? Como data augmentation que permiten como que la información poca que tú tienes ir aumentando, ¿no? El cual permite hacer un poco de deep learning. Entonces, ahí ya va
dependiendo tanto de los conocimientos y a la imaginación del ingeniero, ¿no? Del ingeniero que va a desarrollar este modelo. Ahora, eso básicamente es muy importante, como lo decía, el tema de la información, ¿no? Obtenemos la información básicamente de todos lados, desde de repente un brazalete, ¿no? Desde tu pulsómetro de la mano de tu reloj, también desde un correo. Entonces todo ese tipo de información se va recolectando y ya se puede procesar. Entonces, con respecto a la parte computacional, tenemos ya también esa capacidad para poder procesar bastante información, ¿no? Tenemos CPUs, GPUs, incluso podemos trabajar en collab, ¿no? Si tú no tienes una GPU en casa, y entonces es una gran ventaja que puedes obtener, ¿no? Ahora de poder procesar grandes volúmenes de información. Bueno, en la parte de algoritmos, resalta dos ejemplos, ¿no? La parte de una función sigmoide y una ReLU, ¿no? O sea, y obviamente en la cuestión de algoritmos hay muchas mejoras cada año. Cada año, por decirlo así, sale papers nuevos, por ejemplo, de una GAN, o nuevos modelos que rompen el estado de arte. Entonces, que son mucho más efectivos, demoran mucho menos tiempo, te dan un mejor accuracy dependiendo del tipo de problemas que tienes. Y bueno, básicamente lo que resalta es cómo va mejorando la tecnología, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una función sigmoide, ¿no? Que básicamente se utilizaba generalmente para hacerles como función de activación, ¿no? Y es que ahora con ReLU, y bueno, y ahora hay otros más que son mucho más conocidos y también son mucho mejores que estos dos, que hace una diferencia, ¿no? Por ejemplo, la función sigmoide es una función exponencial que es un poco más lenta, y ReLU, por ejemplo, es mucho más rápida. Entonces, obviamente, si tú priorizas el tiempo, vas a tener tu modelo que usar una ReLU para que tu entrenamiento sea más rápido. Pero, obviamente, cada uno tiene sus ventajas, ¿no? Por ejemplo, cuando utilizas tú una función sigmoide, puede que caigas o lleves a un problema de vanishing gradient, que seguramente más adelante también se va a ver. ¿Qué es vanishing gradient? Por ejemplo, tú tienes tus gradientes, y esos gradientes, sobre todo cuando tú estás en los extremos, en los otros extremos de la función sigmoide, los gradientes no se van a actualizar, entonces lo van a tender a cero, y en el cual básicamente vas a tener problemas con los loss. Y bueno, la función ReLU no tiene ese problema, ¿no? Porque básicamente ya es cero y de ahí se despunta, ¿no? Desde cero. Pero ya también ReLU tiene otros problemas, y los cuales, por ejemplo, Lickey-Rowley, que es la mejora de ReLU, supera, ¿no? Por ejemplo, los problemas de muerte de redes, ¿no? Porque, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando que uses ReLU, toda tu red empiece a valer cero por este valor que está acá abajo, ¿no? Entonces, Lickey-Rowley hace una mejora, ¿no? Y hace como que una protuberancia acá abajo, pequeñita. Y bueno, esos son algunos mejores que lo vamos a ver, o se va a ver más adelante, con más detalles. Entonces, más o menos, este slide quiere ir eso, ¿no? Que cada año va a haber nuevos algoritmos que, dependiendo de lo que tú estás buscando, van a ir mejorando, ¿no? Y es así, o sea, cada año vas a ver papers de un tema determinado. Y va a ser también dependiendo del caso que tú vas a trabajar, ¿no? Porque son casos diversos. Estamos trabajando con datos, básicamente, en el cual dependemos de resultados empíricos de la experimentación, y básicamente corresponde a este pipeline, ¿no? Nosotros podemos iterar de tal manera que podemos probar más ideas. Entonces tenemos una idea, después nosotros codeamos, lo implementamos, vemos qué sale, lo experimentamos y vemos si es el resultado que estamos buscando. Y si no es así, pues seguimos, ¿no? Hasta conseguir el resultado que queremos, ¿no? Y esto puede ayudar, gracias a la tecnología y todo eso, permite probar más ideas, ¿no? Como ahora tenemos TPUs y GPUs, esto permite probar mucho más ideas, ¿no? Y esa es una de las ventajas de Deep Learning, ¿no? O sea, sin estas cosas, sin la computación, sin la mejora de algoritmos, sin un adecuado tratamiento de datos, de repente no tendríamos esa posibilidad de probar más ideas. Pero ya se puede hacer ese tipo de pipeline, ¿no? Y es muy importante, por ejemplo, el hecho de tener esa información para poder hacer y experimentar más, ¿no? Nuestros modelos. Bueno, y en conclusión, pues básicamente es muy empírico el hecho de trabajar en función del tipo de datos que estés trabajando. Bueno, seguramente, como sabrán, no había mucho
para hablar en este tema. Básicamente es una introducción. Y lo que sí me gustaría, de repente, que me ayuden, es, de repente, para discutirlo, para que la gente empiece, de repente, a aportar un poco, discutir un poco eh, sobre el cuestionario, que hay unas preguntas que todavía no le he llenado. Entonces, yo creo que en función de eso lo podemos hacer. Ya, respecto a cuáles son los rangos de la cantidad de imágenes para considerar mucha o poca data, bueno, eso también es muy relativo. Yo considero que es muy relativo. Bueno, desde mi experiencia, por ejemplo, básicamente yo tengo problemas con poca información, ¿no? De imágenes médicas. Entonces, yo, por ejemplo, las entreno y considero, ¿no? Cuando yo hago el test, obviamente no entrena. Entonces, tú vas a tener que considerar distintas técnicas, ¿no? Lo que decía sobre data augmentation, no sé, de repente aumentar una función loss, ¿no? Hay una técnica llamada weights loss, que como que balancea tus datos de una manera, ¿no? En la cual permite, ¿no? Hacer una optimización, al menos en esos parámetros en los cuales no tienes poca información. Transfer Learning también es otra técnica que permite, por ejemplo, ayudar en ese caso, ¿no? Y, por ejemplo, es difícil definirlo, ¿no? Yo considero que lanzando un número podría ser entre 100 hasta 200 por imágenes médicas que es necesario, y considero que 1000 debería ser lo adecuado, ¿no? Y bueno, lo digo porque también escuché, y esa pregunta es muy conocida, no es muy común, entonces lo he escuchado también de otras personas. Con poca data, ¿qué métodos son sugeridos? Como te decía, Data Augmentation es uno de los más usados. Transfer Learning, en caso de imágenes, ¿no? Que es con lo que yo trabajo. Tú tienes, por ejemplo, quieres hacer una clasificación, no sé, de emociones, pero tú tienes una base de datos grandes, ¿no? De personas, ¿no? Entonces, una BGG Face, que es una red neuronal, una red convolucional, entonces permite hacer, ¿no? Esa transferencia de aprendizaje que ya aprendió con rostros, aprendió los bordes, el ojo, cómo es la edición, todo eso, y todo ese aprendizaje lo traslado a otro problema. Entonces, es una de las técnicas que se utilizan, ¿no? Y igual, o sea, es una de ellas. Como te digo, depende mucho del tipo de problemas que se presenta. José, él lo respondió ya. Ok. Ok, depende de la escala del proyecto de Einer. Bueno, sí, ya, gracias por ayudarme con las preguntas. Más bien, me gustaría su ayuda para responder así. De paso, despejamos algunas dudas y mencionamos algunas cosas que seguramente me olvidé decir. Y voy a compartir las preguntas. Ya. Ok, ¿hasta ahí alguna pregunta antes de pasar a este punto? A ver, ¿cómo encuentras los mejores hiperparámetros de una red CNN? Bueno, eso básicamente es el trabajo que tienes que hacer, dependiendo de tus datos. Y, o sea, y ese es básicamente el objetivo, ¿no? De hacer la experimentación. Entonces, como te digo, hay problemas en los cuales, dependiendo del tipo de problemas, tienes que ir viendo de manera empírica, ¿no? Esos hiperparámetros. Y obviamente en el estado de arte, dependiendo del tipo de problemas, ya hay como algunas recomendaciones, ¿no? Entonces, eso también se va a ver más adelante. Y va a depender mucho como te digo, del problema. Entonces, es muy interesante todas estas conjeturas que tienen, todas estas preguntas. Muchas de estas están definidas en las siguientes semanas. Entonces, va a ser muy interesante si lo vemos, si vamos siguiendo todos a la par y conseguimos, ¿no? De repente discutir algunas cosas, ¿no? ¿Sabes qué? NLP funciona bien este tipo de hiperparámetros. Con computer vision, con imágenes médicas, o yo qué sé, no sé, con texto plano, o con series temporales funcionan este tipo de cosas. Entonces,
hay cosas que se pueden obtener, ¿no? En función del curso que vamos a obtener. Usar random search también, ¿no? Como un punto de partida. Claro. Como puntos de partida hay bastantes. Por ejemplo, cursos, y de repente eso también se va a ver más adelante, no estoy seguro. Pero, por ejemplo, para inicializar una red neuronal, no te digo así, ¿no? Ya que hemos hablado de redes neuronales, normalmente, inicialmente se proponía utilizar valores random para ponerlo, ¿no? A los pesos. Entonces te decían, ¿sabes qué? Lo mejor es que pongas valores variables, ¿no? O sea, random. Y eso lo dicen, incluso lo dice Machine Learning de Coursera también, ¿no? Pero ahora han salido nuevos papers en los cuales dicen, ¿no? ¿Sabes qué? Hay una función G que te ayuda cuando usas la función de activación ReLU. No, ¿sabes qué? Usa la función no recuerdo de este patrón. Ya, pero que es otra función en la cual es con las funciones, con la función de activación, softmax funciona mucho mejor. Entonces, te das cuenta que ahora hay como que un universo de posibilidades en las cuales, dependiendo de la experiencia, ya vas a poder ir utilizando, ¿no? Entonces, depende mucho del expertise del especialista y mucho a los datos. Hay algunos parámetros que hay que ajustar en ese aspecto. Bueno, acá en la primera pregunta, seguramente algunos ya lo han resuelto, ya se lo saben, y bueno, sería interesante argumentarlo, ¿no? De repente algunas cosas que pueden estar al aire. Por ejemplo, acá, ¿cuál es la analogía respecto a si hay es la nueva electricidad, ¿no? Entonces, ¿quién podría ahí decir cuál podría ser la respuesta? A ver, un voluntario. ¿Cuántos somos? Somos casi 50, creo. Más de 50. Alguien que se anime a perder un poco el miedo. Ya, entonces, ¿cuál sería? Por ejemplo, cada alternativa decía sería similar a la limpieza de electricidad como hace 10 años y que ahí está transformando distintos tipos de industrias. La que marcaste, menciona. Sí. Bueno, sí, esa definitivamente, ¿no? Porque, bueno, los demás no tienen sentido, por ejemplo, a través del Smart Grid, ¿no? Ahí es básicamente librado a una nueva ola de electricidad. Más suena como el Internet, ¿no? En ahí corre en computadoras y a su vez es publicidad. Bueno, aparentemente es la primera, ¿no? Y además es lo que había mencionado al inicio. Y es así, ¿no? O sea, creo que muchos, como que es muy trillada esa frase, y muchas personas en sus charlas ya lo han definido, lo han dicho, lo han hablado así. Ahora dice, ¿cuál de estas razones para Deep Learning ha permitido que Deep Learning permite despegar, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían? Que nosotros tenemos acceso a mucha información, a mucha data, a muchos datos. Una de las tres opciones sería que hay mucha data. Esa es la primera opción. Súper. ¿Cuál sería otro más? Deep Learning bueno, ha resultado, bueno, ha obtenido mejores resultados significativos en importantes aplicaciones como comunicaciones online, speech recognition y reconozco de imágenes. Creo que la segunda y la última también. La última también es. El poder computacional. Ya, súper. Ya. Redes neuronales es como que un campo, un brazo de un nuevo campo. Como que no es muy relevante en esta pregunta eso. Ya. Recordemos este diagrama de
de iteración sobre diferentes ideas de machine learning. Ok. Entonces, ¿cuál de estos sentencias son verdaderas? Entonces, respecto a esto, al círculo de iteración, ¿cuáles básicamente son verdaderas? Tenemos la idea, el código y la forma de experimentar. Entonces, ¿cuáles serían? A ver. La primera sería una buena opción, ¿no? Que dice poder probar ideas rápidamente permite a los ingenieros de aprendizaje profundo iterar más rápido, ¿no? Claro. Sí, perfecto. Ahora, la segunda podría ser una computación tan rápida podría ayudar a ir rápido con el tiempo. Ok. Esta no estoy seguro. Ok. ¿Alguien alguna idea ahí? Lo que vamos premiando, ¿eh? Yo creo que sí. O sea, una computación rápida puede ayudar a mejorar, ¿no? O sea, a tomar... O sea, creo que sí lo mencioné esto. O sea, una rápida computación permite probar mucho más ideas, ¿no? Y bueno, mientras más ideas tenemos, podemos tomar por decirlo así, un modelo perfecto, ¿no? Un modelo ideal. Ahora, creo que esto es contraproducente porque dice acá, si es más rápido para entrenar en dataset que en pequeñas datas, ¿no? En data información. Como que debería ser al revés, entonces se no iría. Ahora, procesos recientes en Deep Learning, en algoritmos de Deep Learning, han permitido entrenar buenos modelos y más rápidos, ¿no? Entonces, a pesar de cambiar el CPU, GPU, hardware, entonces también, ¿no? O sea, se puede utilizar ambos. Incluso en CPU también puedes hacer o probar algunos modelos, ¿no? De repente no tan pesados, pero puedes hacerlo. Bueno, ¿esto es verdadero o falso? Cuando un experimentado en Deep Learning, un experimentado ingeniero en Deep Learning trabaja en nuevos problemas, puede usualmente usar información de problemas anteriores para entrenar buenos modelos a la primera, sin necesidad de iterar varias veces a través de diferentes modelos. ¿Verdadero o falso? Ya, considero que ¿alguien se le ocurre algo? ¿Alguna? No sé si el silencio me hace entender que... Todos dicen falso. Ahí ya, chévere, falso. ¿Ya cuál de los siguientes figuras representa una función de activación ReLU? La 1, ya. ¿Esta qué función es? ¿Sigmoide? Sí, cierto. No vi el chat, lo siento, gente. Sí, es una función tangente. La sigmoide básicamente va desde 0 hasta 1, que vendría a ser esta. Y la tangente es desde -1 hasta 1. Pero no te preocupes, eso lo va a ver en los siguientes modelos. Entonces, está bien intentar.
¿Cuál sería una función ReLU? En todo caso, tenemos la figura 1. Esa. Esta, No, ¿verdad? la La figura 3, la 3. 3 creo. Claro, la La 3. 3. La 3, excelente. Esta se parece, pero esta es una ley que les había mencionado que tiene como que una variación para evitar que una red muera, ¿no? Entonces, a veces cuando tiene este valor 0, puede que tu red se llene de puros ceros y muere, ¿no? Entonces esto ayuda un poco a evitar ese problema. Ya, en la 6, voy a ver ahora si el chat. Ya, en la 6. Ya, dice que las imágenes para reconocimiento de gatos es un ejemplo de dato estructurado, porque esto representa un arreglo estructurado en una computadora. ¿Verdadero o falso? Hablamos de imágenes, ¿ah? En el Falso. chat mencionan falso. Yo también creo que es falso. Chévere. Es falso. Ok, en la 7, ya, acá hablamos de un dataset de demografía con estadísticas y diferentes densidad, población, cantidades de ciudades, ¿no? Ok, bueno, son distintos atributos. Entonces, es un ejemplo de data no estructurada porque esto contiene información que viene de distintas fuentes. Files, dice. Chévere. Ya. ¿Por qué una red recurrente usa Machine Translation, ¿no? Para trasladar de inglés a francés? ¿Cuáles serían las respuestas? Vamos a ver la super. La tercera dice. Anthony dice la primera y la tercera. Gabriela, la tercera. Karen, la primera. La tercera. Ya, super. Ya es entrenada por un supervised learning problem. Bueno, sí, o sea, hasta acá creo que consideramos, ¿no?, que ya tenemos la diferencia entre un aprendizaje supervisado y no supervisado. Entonces, tenemos supervisados, tenemos las etiquetas. Bueno, Ya, ¿qué tal? ¿Perdón? Hola, ¿qué tal? Personalmente creo que no es la 2 también, pero más estaba inclinado por la 2 porque, que sepa, las redes neuronales recurrentes se utilizan más para la que es translation, ¿no? O no, bueno, que haya leído, no sé. Claro, las redes recurrentes sí se usan para translation, ¿no? Porque tienes palabras y esas palabras tienen una secuencia. La 2 dices, pero la 2 es una convolutional neural network. Entonces, creo que sí conozco a un compañero que estaba trabajando con eso, pero creo que no es muy común trabajar una CNN para Machine Translation. Porque eso es generalmente para imágenes. Tienes una imagen, sí. Es que las convolucionales sí son utilizadas para Machine Translation. Y ahí la respuesta 2 dice estrictamente más poderosa. O sea, en todos los casos, una RN debe ser mejor que una convolucional. Y no siempre se cumple eso. Tal vez por eso no se selecciona la 2. Bueno, por eso no se selecciona la 2. Claro. Sí. Gracias. Súper. Bueno, entonces acá sí es más claro porque es aplicable cuando tenemos una entrada y salida ¿no?, como secuencia. Y RNN representa un proceso recurrente de una idea, ¿no? Creo como que no va al tema esto. Ok, la penúltima, ya casi por acabar. En este diagrama, ok, ¿cuál? Ya, ok. Acá pregunta, ¿qué variables debería ir en X, en Y? Bueno, ¿cuáles son sus etiquetas, ¿no? En X y Y. ¿Qué es acá y qué es acá? Entonces tenemos acá las alternativas.
En X, en el eje X, estoy el algoritmo de entrada. En Y, las salidas. A ver, ¿cuál sería la adecuada? Consideramos que acá tenemos los valores que había mencionado y acá arriba la otra. Ahí voy a ver el chat. Ya, Kevin dice X, la cantidad de datos, y Y, performance, la segunda. Chévere. Chévere, ¿no? Sí había mencionado que mientras más datos tengo, ya, o sea, el performance puede mejorar dependiendo del tipo de modelo o el tipo de técnica que puedo usar. Ok, y para finalizar, ok, ya asumimos la tendencia descrita en la siguiente pregunta, en la anterior pregunta, ya. Ya, asumiendo que lo anterior sea cierto, ok, entonces, ¿cuál de estos valores son verdaderos? ¿Ya? Asumiendo que tenemos ya X es cantidad de monto, la cantidad de data que tenemos, la M, y Y es el rendimiento. Entonces, ¿cuáles serían acá en la 10? 2, 2, 2, 2, la segunda. Ya, la segunda. Anthony dice 1 y 4, primera y última, primera y última. Y 2 dicen otros. 2 también dicen, ¿no? La mayoría. 2 y segunda. Creo que ese es del anterior. Es chévere. Entonces segunda, ¿no? Ya. Entonces, creo que ya la podemos enviar. A ver, crucen dedos. Bueno, perfecto. Sacaron perfecto. Entonces, gracias por ayudarme con mi tarea. Eso sí todo por mi parte. Bueno, hasta la siguiente y bueno, con fuerza para la siguiente semana a seguir avanzando, ¿no? Gracias. Gracias, Jefferson. No sé si tienen alguna otra pregunta respecto a la primera semana para poder avanzar adecuadamente. Si no, Jefferson, ¿puedes ir abriendo el temario de la segunda semana para ir viendo qué temas vamos a revisar la próxima semana? Claro. Ok. Entonces, en la segunda semana se puede ver, ¿no? Sí. Sí. Ya. Tenemos regresión logística. No, ahí justamente está sobre una creación binaria, una regresión logística. Luego, bueno, habla ya de una función de costo, de una regresión logística. Bueno, acá hay una lectura de descenso gradiente, derivadas, ejemplo de derivadas. Bueno, básicamente es gradiente y función logística y función todo, pero función logística. Y acá algunos ejemplos de vectorización, pero con Python. Y ya tenemos la tarea también. La tarea para programar. ¿Qué dicen? ¿Hay un Ok, voluntario? te están preguntando qué GPU recomiendas para Deep Learning. Ah, a mí el laboratorio me lo han quitado, así que estoy probando en Colab nomás. Y creo que dependiendo, porque igual, si estás trabajando con imágenes, pues hay obviamente las Intel, bueno, yo trabajaba con la 1080X, si no me equivoco. La GTX 1080. Entonces, ahora hay mejores y bueno,
yo creo que va a depender, o sea, a veces también cuando vas a trabajar con, no sé, con unas series de tiempo, o no sé, o sea, que no es con datos así pesados, a veces pierde, no tendría sentido trabajar con una GPU, pudiendo trabajar en, no sé, aunque se ayuda, creo que se ayuda, siempre la GPU, creo que sí, no, dale. La verdad no sé mucho de fierros, pero creo que si puedes pagar las que están por encima de las series 2000 sería bacán. Hola, Jefferson, una pregunta. Eh, Mira, yo me quería inscribir al curso y veo que eso en realidad es una especialización, ¿no? Y entré y comentaste que hay una manera de que sea gratis, y con el correo institucional, algo así. Yo soy egresado desde hace poco y quise aprovechar esa oportunidad, pero me sale que no se puede. No sé si de repente sea el único. Para algunas universidades no está disponible. Ese es el punto. Ya, ya, ya. Ya, ya. De repente es por eso. Ya. Pucha, ahorrar nomás entonces. Ya. Pero puedes No, auditarlo. pero hay subvención. O sea, también le puedes comunicar a tu facultad de pasada y decirle, no sé, enviarle un correo o a alguno que esté estudiando todavía y decirle que le envíe un correo a la facultad y que vean esta nueva manera de, no sé, poder acceder a cursos como esta plataforma, ¿no? De Coursera. Porque sí he visto gente que lo ha hecho y también lo he intentado. Claro, o sea, me tendría que comunicarme con el encargado de sistemas de mi universidad y para que nos pueda Ajá, facilitar. y comentarle que hay una facilidad, ¿no? Ah, Que está dando Coursera. ya, ya, mil gracias, lo comentaré. Gracias, gracias, ¿verdad? De todos igual está el hecho de que puedes pedir grants, ¿no? Al mismo Coursera le escribes, que te dan un formulario para que llenes, y ya como dijo Yoshimar, a las 2 semanas, 3 semanas ya te dan el grant, ¿no? Y puedes llenar todo. Pero como dice Yoshimar, o sea, va a haber un repositorio donde va a estar todos los ejercicios y de manera particular para que lo vayan llenando en su GitHub, ¿no? O en su notebook, ¿no? Y vayan probando ahí hasta que lo habiliten, ¿no? Porque sí se puede, o sea, no es imposible. Incluso hace poquito el de Deep Learning para medicina, entonces ese me lo dieron gratis, entonces lo aproveché y ya. O sea, y te dan así en 2 semanas. Claro, ya, ya, gracias, de verdad, lo voy a intentar las dos maneras y a ver pues cuál para emparejarme con ustedes. Muchas gracias, de verdad. Súper. De todas maneras, vamos a estar compartiendo también recursos o preguntas por el chat, ya sea por Slack o por el WhatsApp que tenemos. Bueno, yo le dejo la posta a Yosimar para que cierre y ha sido un gusto con todos ustedes. Ojalá tenga el placer de verlo más después. Y cualquier pregunta, o sea, normal por el chat lo podemos revisar. Muchas buenas vibras. Gracias. Gracias, Jefferson. Gracias, Jefferson. Bueno, entonces vamos a ver, voy a compartir Gracias. yo. A ver, la segunda semana, como mencionaba Jefferson, es tema de regresión logística, como visto desde el aspecto de redes neuronales. De hecho, este tema de regresión logística lo vamos a ver también en el curso de Machine Learning, que es este jueves a las 8. Pero el aspecto que vamos a ver ahí de regresión logística es más matemática y con otro tipo de optimización, como es la optimización por Newton. Aquí está más enfocado a lo que es redes neuronales, pero pueden asistir también al que vamos a tener el jueves, que es regresión logística desde el aspecto de Machine Learning tradicional. Ya has visto más de redes neuronales. Y aquí vamos a empezar con la parte práctica de Python y vectorización, ¿no? No sé cuántos de ustedes saben lo que es NumPy, la librería de NumPy, si saben usarla. Acá también está dando, me parece, un notebook de Python básico. Entonces, tal vez, si no saben muchos, tal vez alguien se anima a dar un tutorial de NumPy, siguiendo tal vez ese notebook o tal vez otro notebook adicional, auxiliar, ¿no? Y tal vez otra persona pueda explicar esta parte
de regresión logística, si se anima. Y otra vez otra persona de lo de gradiente, descendiente, derivadas. O si quiere una persona hacerlo también, no hay problema. No sé si hay ahora algún voluntario que quiera hacer este tema, ¿no? Otra vez explicar el tutorial de NumPy para que se pueda, a ver, o si no el assignment mismo, ¿no? Porque tenemos que hacer ya el assignment en esta semana, el primer assignment, entonces también se puede explicar ese assignment. Ok, si no me avisan por el Slack, a mí o cualquiera de los administradores en el Slack, ¿no? Hay varias personas que son administradores en el Slack, y les pueden decir que les gustaría presentar esta semana, la próxima semana, ¿no? Regresión logística. Y ya normal, puede ser aunque sea una parte, esta parte, y otra persona hacer esta parte, y otra persona hacer ya el assignment. O entre todos también compartimos uno de ustedes comparte el assignment y lo explica tranquilamente, ¿no? Y normal. Pero si hay alguien ahora que quiere hacerlo, pues nos avisan. Mientras tanto, antes para cerrar ya lo de hoy, si no hay más preguntas, quiero compartirles algunos eventos que va a haber esta semana. O que ha habido también. Para que puedan ir aprovechando también. Esta semana ha habido lo que es la International Conference on Machine Learning, ICML, que ha sido llevado a cabo del 12 al 18 de julio, ¿no? Culminó justamente el día de ayer, con lo que eran workshops, muy interesante. Pero en las próximas semanas ya va a estar disponible todos los tutoriales, los workshops y todo ello para poder compartirlo. Yo los voy a compartir en el Facebook y en el Slack también, cuando esté todo disponible, ya puedan ustedes también revisar esto. Actualmente se está llevando Neuromatch Academy, que es como un summer school exclusivamente para neuroscience, ¿no? Y se está llevando a cabo desde el 13 al 31 de julio, o sea, son 3 semanas. Actualmente van en la primera semana, ya ha culminado esta semana la primera parte. Si bien es cierto, la parte de registro ya culminó para que estén dentro, ¿no? Que tengan contacto directo con un asesor y hagan proyectos, pero todo el material que se está usando, todos los tutoriales están disponibles en GitHub. Y eso también yo lo compartí en la página de Facebook y en el Slack también. Entonces, si quieren acceder a eso, normal, también pueden ir viendo los tutoriales. Está muy, muy interesante ese Summer School enfocado en neurociencia, ¿no? Hay temas también de Machine Learning que los explican bien. Muy bien. Ahora sí, esta semana va a haber estos 2 eventos. Uno es GraphNets, The Next Generation, que es como una visión actualizada de lo que está pasando con las redes neuronales basadas en grafos, ¿no? Que es el área de Geometric Deep Learning. Se va a llevar a cabo este día martes. Va a estar dictada justamente aquí por Max Welling, que es un gran ponente en esas áreas también, lo que es Probabilistic Machine Learning. Y va a haber otro evento el jueves en tiempo EDT, que me parece una hora atrasada en Perú, ¿no? Sería acá a las 4 en Perú, me parece. Que es Priors for Semantic Variables, que va a estar dictada por Joshua Benju, que es también uno de los ganadores del premio Turing, que actualmente también está bastante centrado en lo que es el área de neurociencia, lo que es reasoning, consciousness, en lo que es dentro de Machine Learning, ¿no? El día jueves tenemos el grupo de estudios de Machine Learning. Como les mencionaba, vamos a ver regresión logística, pero desde nuestro punto de vista, ¿no? Con otro tipo de optimizadores como Newton, Hessiano y todo ello, y modelos lineales generalizados. Eso es a partir de las 8 p.m. También pueden ingresar si desean. Y hay también un Deep Learning for Science School que se está llevando a cabo todos los jueves. Mejor dicho, todos los jueves lanzan un tema, ¿no? Y va a estar hasta octubre. Pueden inscribirse también. Voy a compartir estos slides. Y acá están los enlaces para que puedan registrarse y puedan entrar al Zoom, ¿no? Ellos lo hacen por Zoom, ¿no? El 29 de julio, no sé si han visto Breaking to NLP, que es justamente organizado por Deep Learning AI, ¿no? Que van a dar acá esta charla el día 29 de julio también. Y hay un Summer School, no, aquí, claro que es como un Summer School también, Mathematics for Machine Learning, este hecho un simposio, ¿no? Que se va a llevar a cabo del 3 al 7 de agosto, y también es necesario registrarse, ¿no? Así que también me parece que hoy día se vence el enlace de registro, pero va a ser online también y es gratuito. ¿Ok? Y bueno, a ver, si no hay más preguntas, eso creo que sería todo por hoy.